continuando con las entrevistas personales, se invita al señor Tabraj Flores Diego Augusto, postulante al puesto de juez penal unipersonal de Pachacamac, Distrito Judicial de Lima Sur. Ya. Toma asiento, por favor. Muy buenos días, señor Diego Augusto Tabraj Flores, ¿no? Muy buenos días. Vamos a comenzar con las preguntas en primer orden, las que le va a hacer el doctor Artemio Tábara Córdoba. Muy buen día, señor presidente y señores miembros de esta Junta Nacional de Justicia. Atento a las preguntas, doctor. Gracias. Bien, doctor Chanduy, gracias. Abogado Diego Augusto Tabraj Flores. Así es, doctor. Ese apellido Tabraj es de origen... De Jauja, doctor, de la provincia de Jauja, departamento de Junín, específicamente el distrito de Tunanmarca. Pero parece de origen extranjero, ¿no? Tabraj. Sí, muchos me han comentado lo mismo, pero las indagaciones que he hecho sobre el origen del apellido me remontan específicamente a ese lugar de donde soy natural. Ya, creo que usted tiene una maestría en ciencias penales. Así es, doctor. Falta el grado. Sí, efectivamente. Ya. Y ha sido asistente judicial, ¿y su cargo actual cuál es? Actualmente soy juez de investigación preparatoria en la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Lima Sur. Así es, doctor. ¿Cuáles son los principios que recoge el Código Penal en el título preliminar? Específicamente... Los que recuerde, dígame. Claro, ¿Qué son principio principios y cuáles recoge el Código Penal? Claro, Penal, los principios en esencia son mandatos de optimización, ¿no?, para la interpretación de las normas que van a regir una legislación específica. Y en el Código Procesal Penal se consagran el principio de celeridad, el de defensa, el de interpretación restrictiva, por ejemplo, de los derechos o de las normas que afectan derechos fundamentales, así como el de presunción de inocencia, entre otros. ¿Y qué jurista utiliza ese concepto de mandato de optimización que ha calado mucho en nosotros, ¿no? Robert Alexi. Robert Alexi. Bien, suficiente, doctor. Muy bien, gracias, doctor Tábara. Doctor Gino Ríos Patió. Bien, señor Tabraj, usted postula una plaza de juez penal en unipersonal, ¿no es cierto? Dígame, así es, doctor. ¿Qué fenómenos delictivos considera usted que están en el lugar más elevado del ranking criminal en el Perú? Actualmente creo que la extorsión está tomando bastante auge. Anteriormente era el robo agravado, por ejemplo, que predominaba, pero la extorsión ha entrado con bastante empuje y se está haciendo ya un espacio permanente en nuestra sociedad. Considero hay una alza en la tasa delictiva sobre ese delito. Bien. ¿Cree usted personalmente que el endurecimiento de penas es una alternativa de solución para reducir la criminalidad? No, doctor. Personalmente no considero que esa sea la salida. Generalmente esto obedece a una medida populista, ¿no?, que adopta el legislativo para intentar calmar la zozobra que expresa la población en determinado momento, pero no manifiesta ningún tipo de efectividad. Por ejemplo, en el delito de extorsión, la última modificación sobre las penas fue aumentar en 5 años, el extremo mínimo y máximo, pero esto no ha hecho que el delito se detenga. Entonces, considero yo que esa no es una medida para nada efectiva, solamente busca calmar las voces de alarma que se generan en la población. Bueno, ese es, digamos, esa es la consecuencia estadística, ¿no es cierto? Pero, así es. ¿cuál es el fundamento racional por el cual usted considera personalmente que no es una medida eficaz, es decir, no cumple el fin para el cual se le propone? Yo creo, doctor, que el delincuente no se motiva por No se contramotiva, no se disuade, ¿no? Exactamente, por lo que significaría una pena, ¿no? Finalmente termina como una especie de simbolismo lo que representa y no va en realidad dirigido al delincuente, porque finalmente si es que él ha concebido como forma de vivir los delitos, entonces esto no va a significar ni va a repercutir en él en ningún sentido. Muy bien. ¿Y cuál sería, según esta apreciación personal que compartimos,
otra alternativa de solución. Creo yo, doctor, que se debería de incidir un poco más en la resocialización y en el tratamiento del delincuente orientado a que se internalice en él aquellos valores que impidan una reincidencia en el delito. El tratamiento quizá también desde una explicación del fenómeno del crimen, ¿no? Los factores que no siempre son legislativos, generalmente son sociológicos, son psicológicos, como lo que aborda la criminología, ¿no? Donde se trata, y en el Perú, por ejemplo, no hay una formación sobre esta materia específicamente, las facultades por lo general son solo de derecho. Como usted lo explicó en un artículo que pude revisar, donde mencionaba la necesidad de que en el Perú se instale una escuela profesional de criminología, y quizá esto podría coadyuvar más en la lucha contra el crimen en general. Ya. Por otro lado, ¿no le parece que además de la resocialización de una política criminológica de resocialización, antes o en forma paralela también debería el Estado peruano establecer una política de prevención criminal? Sí, doctor, ese también como un fin de la pena, ¿no? ¿Cree usted que la pena previene? Pues si me acaba de decir sí, que no... es contradictorio. O sea que, bueno, es que yo creo que se debe de trabajar con la imposición de pena por escalas. Por ejemplo, hay delincuentes circunstanciales, hay delincuentes que ya es un modus vivendi, habituales, y hay delincuentes organizados, ¿no? Que es lo más alto en la criminalidad. Y muchas veces empiezan desde este primer nivel, de las circunstancias que los conducen a cometer delitos. Y los ocasionales, ¿no? Los ocasionales. ¿Y usted cree que la persona humana en el Perú que criminaliza su comportamiento en cualquiera de esos tipos que ha manifestado es irrecuperable? Pero irrecuperable, dijo. Irrecuperable, como dicen los generales de la policía, sí, ¿no? Por televisión creo, lo dicen. Claro, doctor. Yo creo que los delincuentes circunstanciales, los que cruzan la línea, se podría decir, son muy recuperables. Y en ellos se debe de afianzar la resocialización, y esto conduciría a una prevención más eficaz. Los habituales no son recuperables para usted. Yo creo que sí, doctor, pero la forma de tratamiento debe de ser un poco más intensa que en el primer nivel, ¿no? O sea, trabajar por eso en niveles ya en el sistema de ejecución de las penas. En ese punto es donde se debe de agudizar quizá el tratamiento, y esto coadyuvaría en la prevención de los delitos, ¿no? En algún sentido. ¿Qué tipo de juez se considera usted? Yo me considero un juez independiente. Creo que esa es la principal virtud con la cual tengo, y creo que debe ser la principal virtud de cualquier juez, ¿no? Porque esto es el punto máximo de expresión de la imparcialidad. Bien, gracias. Es todo, presidente. Muy bien, señor Diego Tabraj. ¿Usted es soltero, casado? Conviviente, doctor. Conviviente. ¿Tiene algún impedimento jurídico para casarse? Ninguno, doctor. Ya. ¿Su conviviente es abogada? Sí, doctor. ¿Ejerce abogada también la magistratura? En el Ministerio Público como fiscal adjunta provincial provisional. Ya. Esto no es... la decisión de no casarse no tiene nada que ver por incompatibilidades. No, doctor, ¿no? Estamos en esa planificación. Han habido algunos temas que todavía no nos han ayudado a finiquitar ese tema, Ya. ¿no? ¿Tiene hijos? Sí, doctor, tengo una pequeña hija de 2 años. Ya. ¿Tiene bienes inmuebles? Así es, doctor, un departamento y un... ¿A nombre suyo? A nombre mío, bien propio, Ya. está registrado. ¿Y auto? También, doctor, está registrado. ¿Usted maneja? Sí, doctor, yo manejo. ¿Licencia de conducir tiene? Sí, doctor. Ok. Dígame, la orden de la muerte de Atahualpa por Pizarro, quiero que me lo describa dentro del ámbito penal. ¿Hubo proceso? ¿Cuáles fueron los delitos? Etcétera. Específicamente no creo que haya habido un proceso. Esta orden básicamente surgió como una promesa incumplida, ¿no? Porque aparentemente ¿Promesa incumplida cómo así? Iba a haber un pacto, ¿no?, de rendición por parte de Atahualpa, y consecuentemente pues no se iba a dar su muerte. Pero esto fue incumplido por los españoles y derivó en la muerte de Atahualpa. O sea, todo lo contrario a un proceso en sí, ¿no? Porque en un proceso, en primer lugar, no había pues algún delito que se le podía atribuir. Pero, bueno, pero formalmente fue ejecutado acusado de delitos, y
y se hizo también un proceso, claro, sin las normas que usted ha dicho, pero se le hizo un proceso. Es como el proceso de Cristo, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Claro, Pero por eso, dentro del ámbito del derecho penal, ¿cuál fue la justificación en todo caso? Yo creo que el sacrilegio sería porque ellos traían una fe Sacrilegio, que no ¿cómo se así? practicaba en Perú, ¿no? O sea, ¿Cómo? Su fe era distinta, la fe católica la traían los españoles y en el incanato obviamente no había una fe específica, solamente creencias en deidades como el sol. Fe. O sea, fue un problema de fe. ¿Qué es la fe? Como justificación, doctor, para Sí. poder llevar a cabo esa ejecución, ¿no? Para sustentar quizá la decisión en ese punto que les sirvió de argumento para poder llevar a cabo ese... Ya, pero dígame, ¿qué es la fe? Es creencia, es poner las, creo yo... No, pero la creencia no es fe, pues. ¿Usted cree en su conviviente o no? No sé en qué aspecto. En cualquier aspecto. Yo sí mantengo, o sea, creo en ella. Pero la confío en ella más que fe es creer en algo que no existe. nada. O sea, lo importante y trascendental de la fe es que se cree en algo que no existe. Si existe, ya no es fe, pues. Bueno. Entonces, claro. Pero a él se le va a juzgar un proceso sumario para la época. ¿Y cuáles fueron los delitos? Los delitos de, por ejemplo, idolatría. Sí, exactamente. ¿Qué es el delito de idolatría? En adorar. A una deidad que no... Claro, y este delito de idolatría, ¿cómo se consuma? En el contexto de la historia, ¿no? ¿Cómo se consume? Parece, usted es un idólatra. Cuando se le acerca la Biblia y él la rechaza. Claro, Así ¿no es cierto? Sí, doctor. O sea, claro, todo eso tiene un contexto, ¿no? Pero esas son las... Pizarro, o sea, aprovecha todas estas situaciones para poder dar, ¿no?, la apariencia de que él es un idólatra, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, ¿por qué más? Por ser un fratricida. ¿Por qué? ¿Por qué lo acusan de ser un fratricida? Por la muerte de su hermano. ¿Cómo se llamó su hermano? Huáscar. Claro. Así es. O sea, se dan cuenta que todo fue un pretexto, ¿no? Exacto. Pero en apariencia, para dar justificación al rey. ¿Se acuerda qué rey gobernaba España? El rey Carlos. Carlos. ¿Qué Carlos? Carlos V, si mal no recuerdo, doctor. Carlos I de España. Perdón, Carlos I. Y es el emperador Carlos V, claro. Pero era justamente para poder justificar, ¿no? Entonces se da toda una especie de, esto lo hemos condenado por idólatra, ¿no? Entonces la pena va a ser tal, ¿no? Dígame, para usted, ¿por qué es importante los juicios de Nuremberg? Vamos al plano internacional. Yo creo que estos marcaron un hito en la historia universal para la creación del sistema universal de derechos humanos, ¿no? Y la organización, específicamente la ONU, además de que también con estos juicios se dio lugar al inicio del derecho penal internacional. Al derecho penal internacional. Exacto. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Permiso.